promesas, de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos en esta noche, papito. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Un poquito más fuerte porque es para el Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Yo quiero hablarles esta noche, mis amados, acerca de una casa profética. No es una casa en sí, sino que nuestra casa debe ser una casa profética. Siempre les he recordado aquellos pasajes, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra nos muestra que la casa es importante para el Señor. Y ahí nos venimos avanzando en todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo. El Antiguo Testamento termina hablando de la familia. Y el Nuevo Testamento comienza también hablando de la familia. Y vemos cómo lo profético tiene que estar dentro de la casa. Así como lo profético no debe de faltar acá, tampoco debe faltar en nuestra casa, que es la familia. Entonces nuestra casa debe ser una casa profética, mis hermanos. Yo entiendo que no todos tenemos el don profético. Lo entiendo, lo sé. Pero el Señor dice que debemos de buscar, debemos de anhelar los mejores dones. Y ahí mismo dice, sobre todo, que profeticéis. Entonces, la profecía debe estar en nuestra casa. También dice la palabra que en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces nosotros debemos de estar profetizando en nuestra casa. ¿De qué hablamos en la casa, hermanos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones en casa? En la casa debe haber palabra de Dios. Dice también el apóstol Pablo, y precisamente creo que es Efesios capítulo 4, versículo como 29, por ahí. Ahí en Efesios está, o capítulo 5, la verdad que ya ni me acuerdo el capítulo, pero sí sé que está en Efesios, que está hablando que nos llenemos. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese texto lo sabemos de memoria, lo conocemos, lo repetimos, pero sabemos que dice el siguiente verso. Porque está diciendo, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y entonces después nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales, con himnos. Entonces, ¿saben qué, mis hermanos? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Hablando con salmos. Que nuestro hablar entre nosotros sea con salmos. O sea, no vamos a estar hablando, hermanos, no estemos hablando cosas vagas. Porque la palabra también dice, toda palabra, y usando mi vocabulario, toda palabra vaga que hablemos de esas palabras, daremos cuenta. Entonces mejor cuando hablemos entre nosotros en la casa, porque aquí es más fácil, ¿verdad? Hermano, Dios me lo bendiga, y qué bonito. Pero en la casa, ¿cómo hablamos? Vas a hacerte a un lado, quítate ahí, haces estorbo. Hablando entre vosotros con salmos, con cánticos espirituales, repitiendo la palabra. Entonces, mire, eso también se viene repitiendo. Le dicen a Josué que este libro de la ley no se aparte de tu boca. O sea, que de nuestra boca siempre tiene que estar saliendo la palabra de Dios. Nuestra boca debe estar repitiendo y repitiendo la palabra. Yo aquí prediqué hace poco, mis hermanos, la ley de la palabra. Y eso tiene que ver con lo que estoy hablando ahorita. Si nosotros nos ponemos en cada conversación, usamos lo que dice la palabra, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Porque el Señor se compromete a lo que nosotros hablamos. Él se compromete a hacer. Entonces dice el Señor, vivo yo, declara el Señor, que así como habéis hablado, así haré yo con vosotros. Eso lo compromete a que lo que nosotros hablemos, eso va a hacer el Señor.
Entonces bendigamos nuestra casa, profeticemos en casa. ¿A qué me refiero con profetizar en casa? Hay alguien de la familia está enfermo. No andes repitiendo: ay, qué mal estás, cómo te ves de enfermo, ay, cómo te ataca la enfermedad. ¿Por qué no dices: en el nombre de Jesús vas a sanar? Y por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Entonces no es de estar declarando enfermedad, estar declarando pobreza. Ay, es que nunca vamos a poder salir de esta pobreza. Sale la gente a buscar trabajo y dice: voy a ir, pero de seguro no voy a encontrar. Y de seguro no va a encontrar, porque ya lo declaró, porque ya lo profetizó. Entonces profeticemos en nuestra casa. Profetiza que tus hijos van a salir adelante. Profetiza que cuando sales de tu casa vas a regresar en paz, porque Dios guarda tu salida y Dios guarda tu regreso. Profetízalo, háblalo, dilo siempre. Entonces convierte tu casa en una casa profética. ¿Cuántos dicen amén? Convirtamos nuestra casa en una casa profética. Dice Hechos capítulo 21 versos 8 al 9. Está hablando el apóstol Pablo y él dice: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. No van a decir Cesarea, ¿verdad? Llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe. Otro día vamos a hablar de Felipe, porque ¿qué era Felipe? El evangelista. Y está hablando de la casa. Entonces nuestra casa también debe ser evangelística. Pero eso otro día lo hablamos. Dice que era uno de los siete diáconos que nombraron. Nos quedamos con él. O sea, se quedaron en su casa. Felipe, tenía 4 hijas doncellas. Ay, hermanos, tenía 4 hijas que honraban a Dios. Tenía 4 hijas que tenían temor de Dios. Que así sean nuestras hijas, ¿verdad? Pero dice más: eran doncellas que profetizaban. Entonces estas patojas tenían el don profético, porque no dice que eran profetas, dice que profetizaban. Es diferente profetizar a ser profeta. Alguien que profetiza no necesariamente es profeta. Alguien que es profeta sí va a profetizar. Entonces aquí el asunto es: ellas profetizaban, estaban en la casa. No dice que estaban en la iglesia, estaban en la casa y en la casa profetizaban. Entonces, hermanos, en la casa anhelemos que llegue el don profético. Y si no hay el don profético, tenemos que crear atmósferas proféticas. Por eso quisiera que todo el mundo estuviera en compañía de profetas, hermano, porque ya no tendría que explicar la diferencia entre don profético y atmósfera profética, unción profética. Vamos a ver. Levanten la mano. Levanten la mano, no se sientan mal, sean sinceros. Levante la mano el que no conoce la diferencia entre don profético y unción profética. Levante la mano, así lo explico. Con un montón que hay, ya lo explico. Fíjense que esa enseñanza es básica en compañía de profetas. Ahora cambio de tema, ¿va? O le digo a Wendy que nos explique. Sí, dice. Miren, pues, el don profético, el Espíritu Santo da los dones. Y entonces el que tiene el don profético profetiza constantemente. Miren, algunos tienen diferentes. Me estoy metiendo en líos de profetas. Algunos tienen diferentes vehículos proféticos, porque entonces algunos usan la adoración
para profetizar. La adoración sería su vehículo. Otros usan otros vehículos, pero no los voy a mencionar ahorita. Entonces, el que tiene don profético, aquí han visto ustedes los que siempre profetizan, tienen el don profético. De repente a ti te ha tocado alguna vez, nunca profetizas, pero de repente estábamos en un servicio, descendió la unción, había una presencia hermosa y comenzaste a profetizar. Quizás no abriste la boca y no te pusieron el micrófono, pero tú sabías que tenías profecía. Eso es unción profética. Lo que le pasó a Saúl, profetizó después de que Samuel lo ungió. Iba avanzando, se encontró con una compañía de profetas y al juntarse con la compañía de profetas descendió la unción y Saúl profetizó. Y dice la palabra, y nunca más volvió a profetizar. Descendió la unción. Entonces, si no tenemos el don profético, por lo menos en nuestra casa debe descender la unción profética. ¿Cómo lo vas a lograr? No se va a lograr si estamos como perros y gatos en la casa. Se va a lograr si pones alabanza, si te pones a adorar, si te pones a orar, si te pones a leer la palabra. De repente va a descender la unción. Anhela que si no tienes el don, por lo menos la unción. Eso se llaman atmósferas proféticas. Que en nuestra casa haya siempre una atmósfera profética. Y luego te digo, aunque tú no lo sepas, estás profetizando. Y muchos están profetizando enfermedad, están profetizando tristeza, están profetizando angustia, dolor, pobreza. Y sin darse cuenta lo están profetizando y por eso no salen de eso. Entonces, que nuestra casa sea profética, pero que nosotros con conocimiento profeticemos lo que dice la palabra. Entonces profetiza en tu casa. Y te recomiendo, te pido, ven a compañía de profetas. No necesariamente tienes que profetizar, no necesariamente tienes que tener el don de lenguas. Aquí se te puede dar el don de lenguas cuando vengas a compañía de profetas. Entonces, mis hermanos, busquemos, anhelemos que nuestra casa sea profética. Entonces ahí aparece Felipe con sus 4 hijas. Miren qué hermoso eso. Tenía solo 4 hijas y las 4 hijas profetizaban. Y no puedo decir, es que el papá, ni que nada. El papá era evangelista. Entonces sigue diciendo la palabra. Bueno, entonces para que remacharlo más, ¿verdad? Ahí está la imagen. Que fluya el don profético en tu casa. En el verso 10, Hechos 21:10, dice: y deteniéndonos allí en la casa de Felipe varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Este verso no lo dije completo, solo el domingo yo, aunque ya perdí la noción del tiempo, pero hablando de la revelación de Jesucristo, yo les mencioné que a Pablo le habían profetizado, le habían dicho que al subir a Jerusalén le iba a ir feo. Que al ir a Jerusalén, ahí dice que lo iban a entregar en manos de los gentiles, que lo iban a meter preso, que lo iban a azotar, que le iban a hacer mucho daño. Iba a pasar dolor y aflicción en Jerusalén. Y entonces eso yo se los mencioné. Pero ¿por qué se los mencioné en esas enseñanzas? Porque yo les dije, Pablo había tenido la revelación de Jesucristo. Y entonces cuando le dicen esto, miren, ¿saben la respuesta de Pablo? Bueno, dice el verso 12: al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Y
Dice el verso 13, entonces Pablo respondió. Miren cómo responde alguien que ha tenido revelación de Jesucristo, que ha tenido la manifestación de Jesucristo. Miren cómo respondió Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Yo creo que por ahí había una pregunta: ¿qué pasa después de que hayamos recibido la revelación de Jesucristo? Ahí hay un ejemplo. ¿Qué sucede después de que Jesucristo se nos haya revelado? ¿Qué me importa el dolor? ¿Qué me importa el sufrimiento? Yo ya vi a Jesucristo y a eso me basta. No me importa el dolor, no me importa nada. Lo que yo quiero es servirle, lo que yo quiero es estar en su presencia, y lo que yo quiero es agradarle, porque ya tuvieron la revelación. Entonces nosotros, miren, pero al tema que estamos hablando hoy, ahí viene un profeta, el profeta Agabo, y le viene a decir otra cosa que es hermosa de los profetas, pero son algo chifladitos, ¿va? ¿Se imaginan ustedes a este profeta? Yo digo que está Pablo predicando, les está enseñando la palabra, y llega Agabo y de repente se le acerca y le quita el cincho. Y Pablo, ¿y este qué está haciendo? Y no le hace caso, le quita el cincho. Y después empieza ahí enfrente de toda la gente, se empieza a amarrar las manos y los pies con el cincho. Y después le dice: así harán en Jerusalén al dueño de este cincho. Así que si el Señor te habla y si el Señor te da un mensaje, no tengas temor de darlo. No necesitas, el Señor me dio una palabra y me dice tal cosa, y todo el mundo va a profetizar igual. Este lo hizo así. Natán se contó su historia que el rey David se la creyó y jamás pensó que estaban hablando de él. Otros profetizan cantando. Yo digo que yo algún día voy a profetizar cantando. Vienen cantando. Hermanos, usemos lo que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque han habido profecías algunas veces que la profecía dice: abre tu boca. El Señor te está dando profecía, abre tu boca. Quiere decir que hay alguien que está recibiendo profecía de parte de Dios y no la quiere dar, o no la quiere dar, o tiene miedo, o tiene dudas. Y el Señor no sé cuántas veces ahora solo en 2 semanas, no sé cuántas veces ha dicho: abre tu boca, suelta lo que tienes. A ver, ¿alguien de ustedes ha recibido profecía y no la ha entregado? Que levante la mano para darle con la vara. Para darle autoridad con la vara, hermanos. Es que usted es rápido. No digo pues rápido profetizan otra cosa. No. Entonces, para ir rapidito, ¿verdad? Si nuestra casa es profética, va a venir advertencia de parte de Dios. Nos van a venir a advertir. Hermanos, a Pablo le dijeron: van a haber cachimbazos en Jerusalén. El asunto es, tú decides. Tú decides qué hacer con la profecía que recibes. No necesariamente tienes que, bueno, a Pablo no le dijeron la profecía, pues, la profecía en sí. A Pablo no le dijo la profecía: no vayas a Jerusalén porque allá te espera el peligro. No le dijeron: no vayas. A Pablo solo le advirtieron, le dijeron: cuando vayas a Jerusalén te espera esto y esto y esto y esto.
él podía tomar la decisión si iba o no iba. Muy aparte es cuando te digan no vayas. Le dicen a Isaac, cuando hubo una gran hambre en la tierra, dice la Biblia, aparte del hambre que había habido en el tiempo de Abraham su padre, vino una gran hambre en la tierra, y entonces él se va y va a la tierra de los filisteos, y como el hambre continúa también ahí, agarra el hambre ahí, entonces él toma la decisión y dice: voy a ir a Egipto. Y cuando él solo lo piensa, dice: me voy a ir a Egipto, viene palabra del Señor y le dice: no desciendas a Egipto, quédate en el lugar donde estás. Entonces ahí no hay opción a decidir, ahí es obedecer. Entonces dice la palabra, Isaac entonces se quedó. Pero lo que tienes que decidir es qué vas a hacer. Isaac no tenía opción, se tenía que quedar, pero la decisión de él era: ¿ahora qué hago, verdad? Dios me está diciendo que me quede, me voy a quedar, pero ¿qué hago? ¿Qué hago aquí si hay hambre? Entonces Isaac decide, y él dice: bueno, no llueve, no hay semilla, porque se lo estaban comiendo todo. Pero Isaac dice: bueno, voy a tomar parte de lo que tengo para comer, lo voy a agarrar para sembrar. Y se pone a sembrar en una tierra árida. No estaba lloviendo. Yo digo que los filisteos se burlaban de él sembrando, y los filisteos burlándose de él. Este está loco, este está tirando la comida, este está enterrando la comida, este ¿qué cree? Ese no sabe lo que es sembrar. Y él siguió sembrando, siguió sembrando. Y dice la palabra: y ese año cosechó al 100%. ¿Por qué sembró? La pregunta es: ¿por qué sembró? No llueve. ¿Por qué sembró? Porque Dios le habló y le dijo: quédate aquí y aquí te voy a bendecir. Entonces Isaac ha pensado: bueno, si Dios me va a bendecir, lo que yo haga va a ser prosperado por Dios. No llueve, pero yo voy a echar la semilla, y Dios se va a encargar de que esa semilla germine, que la planta crezca y que dé fruto al 100%. Y así sucedió. Entonces, si el Señor te habla, sigue la instrucción de Dios. Claro, es lo que digo, Dios no te va a dar el manual completo, te va a decir: quédate. Tú decides cómo vas a quedarte. Te vas a quedar durmiendo. El Señor quiere que trabajemos. Entonces aquí, como el Señor no le dijo a Pablo: no vayas a Jerusalén, le dijo: cuando vayas a Jerusalén te espera sufrimiento, te espera aflicciones. Y Pablo dice: ¿qué me importa que me digan, que me griten, que me peguen, que me cachimbeen? ¿Qué me importa? Hasta mi vida estoy dispuesto a dar. Entonces, dice segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia. Pero antes de que el mensaje llegara a Eliseo, antes de que el mensajero llegara a Eliseo, este dijo a los ancianos: ¿veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? Hermanos, este es el rey de Israel que había mandado a cortarle la cabeza a Eliseo. ¿Por qué? Porque el rey decía que por culpa de Eliseo no había comida. Hermanos, este es un hambre terrible. Tienen sitiado a Israel. Los enemigos lo tienen sitiado
¿Cuánto tiempo han estado sitiados? Eso significa que nadie podía entrar ni salir de Israel. Entonces se acabaron la comida que estaba en Israel, ya no podían traer más, no podían comprar, entonces ya no entraba comida, se quedaron sin comida. Miren hasta qué punto llegó el hambre en Israel. Que dice que una cabeza de asno. ¿Alguno de ustedes ha probado la carne de burro? Pues ahí estaba carísima, la cabeza de un asno. Dice que, no les voy a dar precios porque esos están en el mercado ahorita. Pensemos en medidas de aquí de Guatemala. Una onza de estiércol de paloma era carísimo. ¿Ustedes comprarían estiércol de paloma? ¿Y para qué, dirán ustedes? Para comer. Eso comía la gente en ese tiempo, porque no había comida. Y como eso comían, se puso carísimo. Ahí fue donde andaba aquella mujer que decía, carísimo, por cierto. Y entonces pasa el rey y hay una mujer que lo ve. El rey va caminando sobre el muro y una mujer de ahí abajo le grita: hey rey, quiero hablar contigo. Y el rey la voltea a ver: ¿y qué quieres? Y entonces le dice a la mujer: mi vecina y yo hicimos un trato. Ella dijo que comiéramos a mi hijo y que al otro día íbamos a comer a su hijo. Entonces yo maté a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije a mi amiga: ahora comámonos a tu hijo. Pero resulta que mi amiga escondió a su hijo y no lo quiere entregar. Eso le dice al rey. Y el rey le dolió hasta en el corazón, pero se enojó contra Eliseo. Y entonces el rey manda a matar a Eliseo. Y entonces ahí está. Entonces hay revelación. Si nuestra casa es profética, va a haber revelación del mal que viene a la casa. Te lo van a revelar. Dice la palabra que Dios no hace nada sin antes revelarlo. El Señor lo revela. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta muchas veces porque no permitimos la unción profética en la casa. Porque con nuestras actitudes, porque con nuestras palabras rechazamos todo lo que venga de Dios, aunque intencionalmente no lo hagamos. Pero lo hacemos con los gritos, lo hacemos con palabras negativas, lo hacemos que en vez de miren, alguna casa de ustedes, ahí les hablan, ¿verdad? En alguna casa de ustedes oyen música del mundo. Ahorita nadie, ¿va? Qué bueno, gracias a Dios. Pero como a uno le cuentan todo. Fíjese, pastor, que pasé enfrente de la casa del hermano fulano de tal y se oían unas rancheras a todo volumen. Y estaba llorando un niño. Dice: ¿cómo que estaba llorando un niño? Sí, así decía: en la puerta de la iglesia llora un niño. Entonces, ¿qué unción profética va a haber ahí, hermano? Y el Señor queriendo advertirnos del mal que viene a la casa. Pero nosotros no anhelamos, no buscamos la unción profética. No buscamos que nuestra casa sea profética. Entonces va a venir el mal y no nos vamos a dar cuenta. Eliseo se dio cuenta. El Señor se lo reveló a Eliseo. Entonces
permitamos que el Señor, el Señor está revelando. Seamos receptores de eso. Seamos receptores de eso. Aprendamos a discernir. ¿Por qué? ¿Por qué me dijeron tal cosa? ¿Por qué soñé esto? ¿Por qué tuve tal visión? Mucha gente dice, con razón, ahora entiendo el sueño que tuve después de los cachimbazos. Si el Señor te da un sueño, te da una visión, nosotros tenemos que advertir de lo que puede suceder. Entonces, miren pues,